Buenos días y bienvenidos a la final de esta quinta Liga Regional de Debate. Aprovecho para dar las gracias a la Universidad de Burgos y al resto de universidades por organizar y participar esta nueva edición. Y quiero también presentarles al equipo Vincitori. Ellos son Gonzalo, Sergio y Eduardo. Como saben, el tema de estos 2 días de debate ha sido: ¿es conveniente ilegalizar partidos con valores no democráticos en regímenes democráticos? El equipo Vincitori defenderá la postura a favor. El artículo 6 de nuestra Constitución afirma que los partidos políticos expresan el pluralismo político, pero los partidos también pueden revelarse como un problema. Cuando una formación pretende realizar un programa o ideario contrario a los principios y valores democráticos que defendemos. Y, en efecto, la democracia es nuestro primer argumento. Como saben, la democracia es la expresión más fiel de la voluntad del pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando la mayoría de ciudadanos apoya a dirigentes que están en contra de estos valores democráticos? Yo se lo voy a decir. Surgen entonces regímenes que, ante el temor de los rápidos cambios que produce este siglo, intentan explotar el sueño nostálgico del pasado. Y así lo hacen los ultraderechistas, populistas y nacionalistas de Hungría y Polonia. La defensa de la democracia, entre cuyos valores se encuentra la defensa de la tolerancia y el pluralismo, es uno de los ejes de la defensa del Estado democrático. Pero, al igual que existen diversas maneras de atacar la Constitución, el ordenamiento debe tener maneras para defenderse. Los valores democráticos deben defenderse. Por eso es conveniente ilegalizar partidos con valores no democráticos. Así lo ha dicho también el pueblo español en una ley orgánica de partidos políticos, que aprueba la disolución judicial de un partido por un juez, si estos concurren en la asociación ilícita cuando no respeta la democracia como forma de organización, o cito textualmente, cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilite el sistema democrático. El siguiente argumento es el límite al pluralismo político. El pluralismo en la democracia se basa en un compromiso que exige concesiones por individuos o por grupos de individuos, que deben aceptar y limitar algunas de las libertades de las que gozan con el fin de garantizar una mayor estabilidad del país en su conjunto. Así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 22 de noviembre de 2011. El siguiente argumento es el rechazo a la violencia, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho el 31 de julio de 2001 que un partido cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia, propongan un proyecto político que desprecie la democracia, que contemple su propia destrucción o que ignoren derechos y libertades fundamentales que hemos conseguido entre todos, no debe protegerse por el Convenio de Roma. Y voy a ponerles a continuación el ejemplo de la ilegalización de Batasuna, que ha sido aprobado por nuestro Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que Batasuna era el complemento político de ETA y que sus llamadas frecuentes a la violencia por eso debía ser ilegalizado. Voy a continuar diciendo que, en cuanto que existen partidos que por sus fines hacen imposible la democracia o que por sus medios propugnen la violencia como método político, esos partidos deben ser declarados ilegales. En conclusión, aquellos partidos que aspiran a ejercer el poder en democracia están obligados a respetar las reglas básicas de la democracia. Gracias. Génesis, capítulo 2, versículos 14 y 15. Impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín podréis comer hasta quedar satisfechos, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no debéis comer de él, porque en cuanto comáis de él, positivamente moriréis. Lo que ocurrió después fue que Eva probó, y Adán probó, y el mal y el pecado surgieron, y nunca más el Edén fue la casa de los hombres.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Brais Freire Braña. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización, a la Universidad de Burgos y a todas las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma, además de todos los debatientes que han participado en este torneo, toda la organización. Junto con mis compañeros Pilar, Álvaro y Pablo, demostraremos cómo, ante la pregunta ¿es conveniente ilegalizar partidos políticos con valores no democráticos en regímenes democráticos?, debemos responder un rotundo no. La defensa y promoción de los valores democráticos no pasa por la prohibición, y se lo mostraremos enseñando un verdadero sistema institucional y social que nos permite acabar con ellos sin necesidad de prohibirlos. En primer lugar, debido a las consecuencias contraproducentes de cualquier ilegalización. Porque, como bien nos muestra la Biblia en las primeras páginas, a veces la prohibición no es siempre el mejor camino para la eliminación del mal que queremos eliminar. E incluso en ocasiones, como nos muestran las páginas de la historia que nos mostrarán mis compañeros, la ilegalización lleva a una mayor proliferación del mal que queríamos eliminar y, por lo tanto, es contraproducente. No solo eso, la prohibición a un partido político le permite adoptar una posición de victimismo, señalando al propio sistema democrático como antidemocrático, generando una especie de confusión y sentimientos de rechazo a las instituciones por parte del ciudadano. En segundo lugar, les vamos a mostrar las verdaderas alternativas a la prohibición de este tipo de partidos. En primer lugar, desde la perspectiva de las élites, la historia nos ha mostrado cómo la negociación, la cooptación y pequeñas concesiones que sí que se pueden permitir en democracia, este tipo de movimientos los acalla y elimina, mientras que lo contrario es contraproducente, como ya les he mostrado. Además, la educación y el impregnar todos los niveles del sistema educativo de valores como la igualdad, la libertad o el pluralismo político acaba con este tipo de pensamientos en la sociedad. Enseñemos a los ciudadanos a rechazar a aquellos que oponen a la democracia. En última instancia, defenderemos el modelo de la democracia procedimental, el que existe en España, por el cual los partidos y todo tipo de asociación se ilegaliza en función de sus actos, no en función de sus valores. Es decir, cuando un partido se convierte en una organización criminal que atenta contra la integridad física, la integridad moral o incluso la vida en casos extremos, entonces lo ilegalizaremos, pero no en función de sus valores y de sus principios. Debemos juzgar los hechos y no los valores para defender la presunción de inocencia y el derecho penal del hecho. Nadie ha de ser castigado por lo que piense. Eso es lo que ocurre en los regímenes totalitarios. Nosotros defendemos una democracia y, por lo tanto, defendemos enjuiciar los actos, nada más. En base a estos tres bloques, nos aseguramos de evitar la llamada de lo prohibido, tan común en nuestra sociedad y que se muestra históricamente. Además, el rechazo a estos valores es tajante y, por lo tanto, les mostraremos cómo la educación y la cooptación son medidas alternativas muchísimo más eficaces y que no son contraproducentes para eliminar este tipo de valores de nuestra sociedad y de lo enraizados que están. Sin embargo, en última instancia defendemos la idea de la democracia procedimental, porque en el momento en el que estos partidos se convierten, como el caso de Batasuna, en organizaciones criminales, entonces sí los ilegalizaremos, porque ya no son un partido político, son una organización criminal, pero en función de sus actos, no en función de su ideología y de sus valores. La prohibición de partidos con valores no democráticos puede sonar muy tentadora, por parecer sencilla o por parecer una decisión tajante frente a este tipo de movimientos, pero hay que pensar con inteligencia y aprender de la historia y de la realidad, porque si Jehová Dios hubiese prohibido a Adán que se comiese la serpiente, hubiese sido a ella a quien se hubiese comido. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Harina y, reiterando los saludos de mi compañero Iván, estoy aquí para demostrarles los argumentos a favor de mi equipo de la relación de inconveniencia de ilegalizar los partidos con valores no democráticos. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a un filósofo nacido a principios del siglo pasado, en lo que era el Imperio Austrohúngaro. Este señor, llamado Karl Popper, reflexionó sobre distintos temas y, entre ellos, sobre la propia democracia. Era un firme defensor de la democracia y de la llamada sociedad abierta, y enunció la que fue la paradoja de la tolerancia allá por el año 1945. Esta paradoja señala que si una sociedad es excesivamente tolerante, su tolerancia puede ser reducida o incluso destruida. ¿Eso qué quiere decir? Que los intolerantes han de reclamar el derecho a no tolerar a los intolerantes. También me gustaría hacer referencia a algo de lo que nuestros compañeros nos han señalado en la introducción, en relación a la educación como esa forma para evitar estos partidos con valores no democráticos.
Sin embargo, creo que eso no es válido porque realmente el artículo 27.1 de nuestra Constitución reconoce la libertad de la enseñanza. Entonces, nosotros, desde el Estado, no podemos imponer una forma de educar. Dígame su pregunta. ¿Qué consecuencias prácticas hay en la actualidad derivadas de la paradoja de Popper? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, que ¿qué consecuencias prácticas hay en la actualidad de la paradoja de Popper? Realmente las consecuencias prácticas yo creo que son insuficientes, porque nosotros sí que tenemos en nuestra ley orgánica de partidos políticos un sistema para ilegalizar aquellos partidos que mediante actos, como bien han dicho ustedes, pero no solo eso, sino con sus intenciones se puede llegar incluso a suspender. Creo recordar que es en el artículo 9 o 10.2 de dicha ley. Es decir, la tolerancia es uno de los principales valores de cada democracia. Y nosotros la tenemos en nuestro primer artículo de la Constitución, pero no podemos permitir que esta tolerancia se utilice como una herramienta ocultadora de las verdaderas intenciones de partidos políticos que lo único que quieren hacer es acabar con estos derechos y libertades que garantizan nuestro sistema. Voy a aprovechar este contexto de tolerancia para hablar de un partido político de extrema derecha que ha conseguido en estas elecciones 24 diputados. Es decir, este partido político, Vox, está ya colaborando en el Gobierno de Andalucía con PP y Ciudadanos y ha solicitado los datos de los funcionarios que trabajan en las unidades de valoración de violencia de género para, como ellos dicen, depurar casos ideológicos. Dígame su pregunta. ¿Qué opinión le merece que Vox, como partido, respete la Constitución y el marco legislativo español y no se salte las leyes? Realmente está bien, porque eso es lo que han de hacer todos los partidos políticos, respetar la Constitución y las leyes. Pero hay una serie de valores que no podemos permitir que se violen desde un principio. Es decir, tenemos que blindar nuestra democracia para no perderla. Y es decir, tengo más noticias de este partido político. En primer lugar, una noticia de La Sexta. Vox vuelve a amenazar a los medios tras asegurar que cerrará La Sexta. Y ha añadido, cerraremos las televisiones públicas. El diario dice, el candidato Vox a la alcaldía de Badajoz se presentó en 2007 y 2011 con el partido neonazi Democracia Nacional. Y por último, El Plural. Vox dice que los fusilamientos franquistas fueran con amor. Yo creo realmente que hay que ponernos límites. Y me pregunto si con este tipo de partidos o algunos partidos similares estamos siendo excesivamente tolerantes. Sí, dígame su pregunta. Al haber sido no solo Vox, sino también Ciudadanos y PP los que pidieron esa información de ese tipo de trabajadores, ¿ilegalizaría usted también a Ciudadanos y al Partido Popular? Realmente habría que estudiarlo. Nosotros tenemos sistemas judiciales en los que se puede solicitar la ilegalización de determinados partidos y sería un juez, con las garantías procesales que ello conlleva, el que decidiría sobre este asunto. Y es más, como ha señalado nuestro compañero Iván, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha llegado a señalar que en la democracia no hay cabida para todo tipo de pensamientos, aunque ello conlleve limitar ciertas libertades de los ciudadanos, porque es lo que conlleva el compromiso democrático. Y es por ello que los límites han de estar bien definidos en España. Tenemos procedimientos para ilegalizar partidos que apoyen o promuevan la violencia, como hemos señalado. Pero yo creo que la democracia va más allá. O sea, la democracia no es solo la no violencia, es la libertad, es la igualdad, significa la capacidad para decidir sobre España y sobre ti mismo con ese granito de arena al que llamamos voto. Es por ello por lo que estos valores han de estar protegidos contra los que de una forma abierta u oculta pretendan acabar, pero no desde el sentido de una purga ideológica, sino a través de esos procedimientos judiciales que nos aseguran que las resoluciones que se tomen estén con todas las garantías, creados por el Poder Legislativo, ejecutados por el Ejecutivo. Es decir, hemos de defender nuestra democracia al más puro estilo democrático. Muchas gracias. La democracia, en términos de Sartori, es el procedimiento que genera una poliarquía abierta cuya competición en el mercado electoral atribuye poder al pueblo. Nosotros vamos a defender cómo la ilegalización es contraproducente. Ustedes me hablan de teorías, de paradojas, pero yo les voy a mostrar ejemplos reales e históricos y actuales de por qué la ilegalización es contraproducente.
En primer lugar, el ejemplo de Cataluña. En 2012 había 1,7 millones de votos al independentismo. A partir de entonces hubo noticias del Partido Popular por las cuales se decía que había que ilegalizar los partidos independentistas, como muestra esta noticia del País, en las cuales estos líderes hablaban de ilegalizarlos. También la aplicación del 155, mucha represión a todos estos partidos políticos. El resultado, en 2017 hubo 2 millones de votos al independentismo. Ha habido un crecimiento exponencial de los votos al independentismo, resultado de toda esta represión, de estas amenazas de ilegalización, y por tanto nosotros entendemos que esta ilegalización es contraproducente. Sí, compañero, dígame su pregunta. ¿Ustedes estarían a favor que un partido que está en contra de la separación de poderes y que quiere conseguir ese objetivo de forma pacífica y democrática con los procedimientos legales? Pero es que nosotros tenemos un sistema jurídico que vamos a eliminar estos partidos, que es la democracia procedimental. En el momento en el que realicen actos no democráticos, vamos a ilegalizarlos. Que eso será mi tercer argumento que les explicaré posteriormente. Pero ahora seguimos con ejemplos de por qué la ilegalización es mala. Ustedes me han hablado de Batasuna. Gracias por traerme a coalición este ejemplo, ya que me sirve para explicar cómo la ilegalización es mala. En 2013, Batasuna fue ilegalizado, pero el movimiento de la izquierda abertzale siguió impregnado en la sociedad vasca. ¿Y cómo voy a defender esto? En 2009, Batasuna pidió que se insertaran en las urnas papeletas de Batasuna. Evidentemente, estas papeletas contabilizaron como nulos. ¿Sabes cuántos votos tuvo Batasuna? Aunque eran considerados como nulos, 100.000. Y antes tenían 60.000. Por tanto, hay un crecimiento exponencial de los votos a Batasuna en el momento en el que se les ilegalizó. Y aún así, el movimiento abertzale seguía impregnado en la sociedad. Incluso actualmente existe un partido, Bildu, que sigue en la arena política y tiene estos ideales. Por tanto, nosotros entendemos que la ilegalización no ha servido para nada. Su pregunta, compañero. Entiendo entonces, tal cual lo ha dicho, que usted está a favor de que partidos vinculados con el terrorismo sean legales. No, es que nosotros les explico ahora en mi tercer argumento que en el momento en el que estos realicen actos como incitación al odio, que ustedes me han hablado que la incitación al odio, pues evidentemente incitación al odio es un delito. Entonces, al ser un delito es un acto. Y en el momento en el que estos partidos políticos realicen actos van a ser ilegalizados con la democracia procedimental, que es la que nosotros defendemos. Ustedes nos han hablado de la Ley Orgánica de Partidos, de la Constitución, del Tribunal Constitucional, pero es que ustedes no saben que en España lo que está instaurado es una democracia procedimental, que es lo que nosotros defendemos. En el momento en el que este partido realice actos no democráticos, nosotros lo que vamos a hacer es proceder a la ilegalización. Por tanto, en esto es claro la justicia del Tribunal Constitucional. Hay que castigar actos y no valores, que eso es lo que ustedes defienden. Ustedes nos están dando la razón continuamente, aludiendo a la Ley Orgánica de Partidos, que defiende nuestro sistema, que es la democracia procedimental, la de castigar actos y no valores, y totalmente nos están dando la razón. Nosotros defendemos eso, la democracia procedimental, castigar actos y no valores. Su pregunta. ¿Es consciente que cualquier acto no violento está provocado por una visión de la democracia, de un país no democrático y de un... Vale, pero en el momento en el que haya actos ejecutivos o actos preparatorios de estos delitos de odio, ya van a ser delitos, por tanto, ya son actos. Entonces, entra dentro de nuestro mecanismo de última ratio de la democracia procedimental de castigar actos. En tercer lugar, vamos a explicar nuestro argumento de concesiones versus represión. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto se lo voy a demostrar con un ejemplo histórico. El Partido Comunista en Reino Unido y en Francia. En el Partido Comunista en Reino Unido se les dio pequeñas concesiones, poder acceder a la arena política, y en Francia se les respondió con represión. El resultado, en Reino Unido, a día de hoy, no existe un partido comunista. Sin embargo, en Francia, el Partido Comunista francés ha estado al borde del poder y ha sido segunda fuerza durante muchísimo tiempo. Por tanto, nosotros creemos que no hay que legalizar los partidos por simples valores, sino como última ratio en el momento en el que realicen actos, ya que la ilegalización, como os he demostrado con el ejemplo de Batasuna y del independentismo catalán, es contraproducente y, por tanto, no tiene los resultados que ustedes nos están vendiendo. Muchas gracias, compañeros y jueces.
Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Álvarez y continuaré explicando, como bien han hecho mis compañeros en todo el debate, cómo ilegalizar partidos con valores no democráticos en regímenes democráticos es totalmente necesario e imprescindible. Antes de nada, me gustaría reseñarles la ley de partidos políticos. En su artículo 10.c no dice explícitamente que sea necesario o imprescindible la violencia. Dice vulnerar los principios democráticos. Continuamos. En primer lugar, reitero la idea que los valores democráticos jamás se pueden poner en cuestión. De ahí que nos neguemos rotundamente a la existencia de partidos políticos con valores no democráticos. Porque de permitirlo, como defienden ustedes, podríamos llegar a permitir la desaparición de nuestro Estado democrático y de la convivencia pacífica de la que gozamos. Me gustaría ahora representarles gráficamente su modelo y el nuestro. Ustedes se basan en la Biblia, de un texto de hace más de 2000 años, que poco tiene que ver con los partidos políticos. Nosotros nos basamos en el ordenamiento jurídico, en la Constitución española, en la actualidad. Nosotros estamos en el siglo XXI. Continúo. Dicho lo cual, defendemos la ilegalización de partidos políticos con valores no democráticos, con la firme convicción de que es necesario. Un país debe tener los instrumentos necesarios para poder ilegalizar un partido en base a la ley y al derecho. Sí, compañera. ¿Se da cuenta que nos está dando la razón? Porque en España hay una democracia procedimental que castiga los actos y no los valores. Y es lo que ustedes defienden. Le reitero la idea que ahí se castigan los valores en la ley de partidos políticos. No entiendo su pregunta, compañera. Continúo. Todo esto que decimos podríamos pensar que es algo de siglos pasados, del siglo XIX, del siglo XX, pero no, nada más lejos de la realidad. En el siglo XXI podemos ver que en muchos países del mundo están llegando partidos a las instituciones, a los gobiernos que quieren acabar con el Estado de Derecho, partidos extremistas y nacionalistas. Por lo tanto, vamos a ir al caso práctico. A España. ¿Ustedes creen conveniente que partidos que quieren acabar con, por ejemplo, con la igualdad o con los derechos de los homosexuales pueden estar representados en las instituciones? Nosotros creemos que no. Aquí está la noticia del partido político Vox, en el que impidió la lectura de una declaración institucional en apoyo al colectivo LGTB. Y continuó con el partido político Vox. Vox, como bien comentaba mi compañero, el vicepresidente de Vox, amenazó con cerrar la Sexta si llegaban al gobierno, luego matizaron porque vieron que era una petición polémica, pero en verdad lo piensan, y con las televisiones públicas. Y continuamos con Vox. Ahora termino y le pregunto, y le cojo la pregunta. Y Vox han sido infinidad las vinculaciones de este partido político con la Fundación Francisco Franco, y ya sabemos de militares que ahora mismo, por cierto, son diputados electos en el Congreso, que nos representa a todos los españoles, donde ensalzan la dictadura y la figura del programa de Francisco Franco sobre sus palabras. Continuamos, sí. Pregunta, compañero. Gracias, compañero. ¿Me puede poner algún ejemplo práctico de algún partido con valores antidemocráticos que haya acabado con alguna democracia? Que haya acabado. Ha acabado con una democracia. Genial, muchas gracias. El Partido Nacional Demócrata Alemán, saben que era legal según su método. Vamos a explicar un poco de historia. Saben que era legal y participó en el juego democrático. De hecho, tuvo millones de votos. Llegó al gobierno. ¿Qué pasó cuando llegó al gobierno? Se cargó la democracia de ese país. Y no solo se cargó la democracia de Alemania, se cargó la democracia de muchos países de Europa y nos introdujo en una de las guerras mundiales más sangrientas de nuestra historia. Continúo. Esto no lo podemos permitir. No estamos dispuestos a que partidos políticos con valores no democráticos tengan la más mínima posibilidad de acabar con nuestro sistema. Ustedes hablaban de la educación. Sí, muy bien la educación. Les pongo un ejemplo. En los países nórdicos, la referente a nivel mundial de educación. ¿Saben que los países nórdicos tienen partidos de extrema derecha? ¿Verdad? Reitero la idea de que todos los valores no democráticos no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico, y menos mal que así es. Son típicos de modelos pasados, a los que nadie quiere volver. Por eso no podemos permitir la entrada de estos valores. Además, nos amparamos también en el derecho internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha sentenciado, les cito textualmente, ha ilegalizado partidos políticos por ser un peligro para la democracia y por ser una necesidad social imperiosa. Quería representarles ahora gráficamente lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos la tolerancia, el respeto, la diversidad, en este caso la diversidad, cualquier elección de cualquier persona, cosa que ustedes no defienden. Si saldrían sus valores, yo no podría estar aquí defendiendo esta bandera. A nosotros nos encontrarán siempre en este camino, pero por desgracia ustedes han elegido el camino de la intolerancia y de la confrontación, en definitiva, de la irresponsabilidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la Universidad de Burgos por darnos esta oportunidad. Mi nombre es Pablo Mezquita y voy a proceder con el segundo turno de refutación en contra del equipo de la Universidad de Salamanca. Voy a proceder a refutar, en primer lugar, la introducción de nuestros compañeros, porque han hablado del artículo 6 de la Constitución, pero yo les voy a hablar del artículo 10.2 del que tanto han hablado y que no han mencionado la costumbre jurisprudencial que ha interpretado dicho artículo. Porque ellos han tratado falazmente de decir que sí, la propia ley permite la disolución de partidos que vayan contra valores democráticos, pero eso no dice la ley. La ley dice que cuando de forma reiterada y grave, que eso es lo que interpreta la jurisprudencia en la sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991 de 11 de noviembre, que es por medio de los actos y por medio de las voluntades de incitación al odio. Por lo tanto, esa refutación tira todo el caso del 10.2 que tratan de plantear. Vamos a continuar con los argumentos y luego les aportaré la ley cuando acabe mi turno. Vamos a continuar con el argumento de los valores democráticos y les vamos a hablar de cómo en el sistema procedimental no solo vamos a protegerlos de una mejor manera, sino que no vamos a restringir las libertades que ellos tratan de restringir. Vamos a hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dice Mercedes Iglesias Várez, profesora de la Universidad de Salamanca de Derecho Constitucional, que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ellos han intentado vendernos como válida, de 2001 y 2011, ha evolucionado y lo único que permite es el mantenimiento de los partidos con una serie de límites, pero en ningún momento plantea la ilegalización. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo contra uno de los principios troncales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es la libertad de asociación y la libertad de confrontación política, que podemos entender en muchísimos convenios de desarrollo. Vamos a analizar la primera refutación de ellos. Ellos hablan de Vox, es decir, todo su turno de refutación habla de Vox. Nosotros les estamos diciendo que Vox, tristemente, y esto es la regla de la democracia que ha hablado mi compañera Pilar en la definición de Sartori, tenemos que permitir los que no piensan como nosotros. Enseguida le concedo, compañero. Pero lo que nosotros planteamos es que con nuestro mundo no solo no vamos a permitir que estos planteamientos se extiendan, sino que a largo plazo, por medios educativos y no de imposición, como nos tratan de vender, vamos a conseguirlo. Compañero. ¿Usted no cree que es conveniente que la democracia tiene que tener los instrumentos necesarios y suficientes para defenderse y que no deje de existir? Lo que nosotros planteamos, y le hemos hecho en una pregunta, es cuántos regímenes democráticos han caído. Le voy a decir por qué el ejemplo de Hitler no es análogo y que bajo ningún concepto podemos tomarlo aquí. Porque también esa pregunta la han basado en el régimen de Hitler. ¿Por qué esto no lo podemos permitir? Principalmente porque en Alemania nazi, en 1933, no existía el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No existía Europa. No existían los derechos civiles y políticos aportados a partir de esa época. Por lo tanto, no teníamos ningún tipo de prevención de otro tipo para poder prevenir de este tipo de regímenes. Por lo tanto, en el momento en el que el statu quo ha cambiado y tenemos estas leyes, no podemos permitir el ejemplo de la Alemania nazi y, por lo tanto, el argumento que han tratado de vertir es falaz. Vamos a continuar, en último lugar, con lo que nosotros planteamos como argumento de educación y por qué tiene que ganar este debate, principalmente porque nosotros no vamos a imponer absolutamente nada. Estamos dentro de regímenes democráticos, vamos a educar a la gente en valores democráticos. Me parece muy intuitivo pensar, y probablemente todos vosotros penséis, que si estamos dentro de una democracia, entendamos cómo funciona el Tribunal Constitucional, entendamos que hay que votar cada 4 años o cada 4 en función de sean municipales. Tenemos que entender, debido a que formamos parte de un sistema democrático, todos los valores democráticos que existen en él. En el momento en el que vamos a tratar de luchar contra estos valores democráticos y vamos a cometer actos que verdaderamente atenten contra la democracia, ahí estamos vulnerando lo que nosotros planteamos y la democracia procedimental entraría como última ratio. Por lo tanto, lo que ellos nos plantean es una dicotomía entre dos mundos. ¿Cuál es el primer mundo? Sí, cualquiera. ¿Considera que el Estado, en contra de lo que dice el artículo 27.1 de la Constitución, debe educar a sus ciudadanos de una determinada manera? Considero que los artículos 14 a 29 están muy bien porque son derechos fundamentales, pero en el artículo 6 se regula el pluralismo político. Por lo tanto, estaríamos vulnerando dos principios. Ustedes deciden. Y les voy a poner en una dicotomía. En su mundo, lo que nosotros entendemos es en el mundo del victimismo. Mi compañera Pilar les ha explicado perfectamente cómo el victimismo va a darle más votos. Se lo ha explicado con el ejemplo de Batasuna y con cualquier otro ejemplo que ha vertido ella. Con la intolerancia de los que piensan como nosotros. Ellos plantean la paradoja de Popper, pero si somos intolerantes contra la propia intolerancia, nos convertimos en intolerantes por definición. Por lo tanto, nos estarían dando la razón. Tercero, ataque al pluralismo, como les había dicho del artículo 6 de la Constitución. Hablan del artículo 27, si no me equivoco, de la Constitución, pero yo les estoy hablando de que tendríamos que fomentar el artículo 6, que al fin y al cabo defiende el pluralismo. Y por último, irían en contra de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como les he dicho, según dice la profesora de Derecho Constitucional, Mercedes Iglesias Várez.
En cambio, en nuestro mundo, el mundo de la tolerancia, el mundo de la educación a futuro en valores democráticos, el mundo acorde con las ideas democráticas y el mundo acorde al respeto del derecho de asociación, nosotros entendemos que la democracia procedimental en todo escenario gana lo que nos han traído desde el punto de vista de la favor, porque nosotros defendemos la tolerancia dentro de la tolerancia y la democracia dentro de la democracia. Gracias. Hemos defendido la cooptación y la educación para acabar con el problema. Y, en tercer lugar, hemos defendido que la prohibición es contraproducente porque provoca victimismo. Ellos nos han vertido argumentos como que el rechazo a la violencia, como que la ilegalización de Batasuna fue buena. Sin embargo, nosotros les hemos defendido, como le dijo mi compañera Pilar, que la consecuencia de la ilegalización de Batasuna, ejemplo que nos habían traído. ¿Qué pasó, como le ha dicho mi compañera Pilar, cuando se legalizó Batasuna? Que hubo papeletas nulas por más de 40.000 votos. ¿Y qué pasa ahora? Que tenemos a Bildu, como le dijo mi compañera. Entonces, hemos visto cómo el caso que nos traían de Batasuna ha sido un fracaso. Pero además no solo hemos traído el caso de Batasuna, sino que hemos traído el caso de Cataluña, donde ha aumentado en 300.000 votos un partido contra el que se ha intentado luchar con el 155 y también con las presunciones de ilegalizaciones. Pero es que además ellos nos han intentado decir de que no hay que ilegalizar por valores, sino de que hay que legalizar por valores. Y nosotros, como le ha dicho mi compañero Pablo, no. Decimos que hay que seguir la tendencia del Tribunal Constitucional e ilegalizar por actos, que es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en una de sus últimas declaraciones. Pero es que además ellos nos han traído la paradoja de Popper y mi compañera Pilar se la refutó hablando de argumentos históricos como en el caso de Reino Unido, donde no hubo represión contra partidos comunistas y ahora mismo el Partido Comunista es nulo. Sin embargo, en Francia hubo represión y el Partido Comunista consiguió muchísima fuerza. Además, mi compañero Pablo le refutó todos y cada uno de sus argumentos en cuanto a Vox. Ellos nos hablaban de que Vox pedía declaraciones, pedía nombres y, sin embargo, mi compañero Bryce, en una pregunta a la que no respondieron, le dijo que si también ilegalizarían Ciudadanos y el PP porque fueron los que apoyaron esa declaración. Pero es que además mi compañero Pablo les ha dicho que Vox, en torno a la definición de Sartori, porque nosotros hemos sido los únicos que han dado una definición de democracia, están dentro del juego democrático. Y en el momento en que han aceptado esas reglas, forman parte del juego democrático, como les ha dicho mi compañero Pablo. Entonces no van a acabar por la democracia por mucho que quieran. Además, ellos no nos han dado ningún ejemplo práctico de ningún partido antidemocrático que haya acabado con un régimen democrático, como les ha dicho mi compañero. La dicotomía que ha habido en este debate es los que proponen una democracia limitada y los que proponemos una democracia ilimitada. Nosotros no queremos que se obligue a Eva a no morder la manzana porque la acabó mordiendo. Nosotros queremos que se eduque a Eva para decirle, Eva, no muerdas la manzana y finalmente no la muerda. Nosotros no queremos que se impongan límites a la democracia, nosotros creemos que la democracia no es una opción, la democracia es una obligación y todos los partidos entran dentro de la democracia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martín y vengo a defender algo tan básico como la legalidad y la libertad. Como ya se ha mencionado por parte de los dos equipos, hemos hablado del artículo 6 de la Constitución, pero en nuestro caso hemos hablado de que hay que asegurar una pluralidad política, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que asegurarnos y ser conscientes de cuándo puede convertirse en un problema que cierta ideología acceda a las instituciones. Por suerte, el legislador ya previó que la legalidad intentaría ser atacada, sufriría ataques por algún bando, y por ello dejaron la puerta abierta a legalizar formaciones políticas que lo intentaran. Lo importante de esto es que es la propia ley la que puede prohibir formaciones políticas u organizaciones.
lo cual es la expresión más clara de la democracia, porque es una ley que nace de la voluntad popular. Con esto queremos decir que el pluralismo político es imprescindible, pero que implica aceptar unos cuantos límites. Unos límites que nosotros aceptamos y que los partidos que ustedes defienden no aceptan. Existe además una amplia jurisprudencia, de la cual ustedes han dicho que nosotros no hemos hablado de jurisprudencia cuando sí que lo hemos hecho, al respecto, y hemos empezado con mi compañero Iván diciendo que una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el cual alega que un partido puede ser inviable cuando éste o sus líderes inciten a la violencia o sus propuestas no respeten las reglas del juego. Este argumento ya ha sido de aplicación en España para ilegalizar partidos vinculados con bandas terroristas que hacían frecuentes llamadas a la violencia. Y no creo que haya ningún argumentario capaz de reprochar la disolución de este tipo de formaciones. Por eso, hay perfiles institucionales que pretenden consensuar y aprobar de forma unánime, repito, consensuar y aprobar de forma unánime, y no creo que exista forma más democrática de hacerlo, que aquellas formaciones que pretendan dañar las reglas constitucionales no puedan participar en el juego político. Y es que el no cumplimiento de las normas puede hacer que desaparezca esa convivencia pacífica que tantos años nos ha conseguido conquistar. Dicen además que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Nosotros hemos estudiado historia, y como hemos estudiado historia, no nos fiamos de aquellos que dicen que el franquismo no fue una dictadura. Estamos viendo demasiados reflejos del pasado en el siglo XXI, y eso nos da miedo. No nos fiamos. Hay partidos que quieren construir fronteras físicas y clausurar medios de comunicación que son incómodos con ellos. Nosotros estamos a favor del progreso y eso implica no volver a posiciones reaccionarias o valores dudosos, por decirlo suavemente. A ustedes no les quedará más remedio que buscar lagunas en la actual legislación, pero no se confíen porque nosotros no dejaremos de encontrar soluciones a sus propuestas y seguiremos protegiendo la ley desde la propia ley, porque no nos fiamos de ustedes y tenemos memoria y tenemos convicciones. Muchas gracias.